Hola chicos, muy buen día. Continuamos con el tema de concentración molar. ¿Vale? Para este nosotros vamos a tener tres fórmulas en las cuales podemos basarnos. Depende de los datos que nos esté dando nuestro problema. ¿Vale? Nuestra primera fórmula es la siguiente. Molaridad es igual al número de moles entre el volumen. ¿Vale? Este número de moles nosotros lo estuvimos trabajando con el número de Avogadro. ¿Vale? Y recordamos que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. ¿Vale? Entonces, esta es la primera fórmula que yo estaré ocupando. Ahora, ¿qué pasa si yo sustituyo a la n con este valor? ¿Vale? Entonces, yo estaría haciendo lo siguiente. La n estará multiplicando a 1 sobre volumen. ¿Vale? Lo único que hice fue separarlo. Entonces, sustituyo a la n. M es igual, perdón, la n es igual a la masa entre el peso molecular por 1 entre el volumen. ¿Vale? Y de aquí nace mi segunda fórmula, que es la masa por 1 me da a masa entre peso molecular por volumen. ¿Vale? Y solo lo dejo indicado, peso molecular por volumen. Y aquí yo tengo mi segunda fórmula. Entonces, lo que yo voy a tener es lo siguiente, ¿vale? Para mi tercera fórmula, yo sé que la densidad es igual a la masa entre el volumen, ¿vale? Y si yo separo esta, así como hice la anterior, quedaría de la siguiente manera. 1 entre el peso molecular multiplicado por la masa entre el volumen. Y si yo sustituyo esto por el símbolo de densidad, es donde nace mi tercera fórmula. 1 entre el peso molecular por densidad. Y si divido entre 1, quedaría que la molaridad es igual a la densidad entre el peso molecular. Y aquí es donde nace mi tercera fórmula. Entonces, depende de los datos que me esté proporcionando mi problema, es como yo voy a identificar qué fórmula utilizar. ¿Vale? Si mi problema me dice determina la molaridad con 0.3 moles de ácido clorhídrico, ¿vale? Entonces ocuparé esta porque tengo un número de moles. Si me dice calcula la molaridad de 35 gramos de ácido sulfúrico en 220 mililitros, pues ocuparé esta porque me está dando masa. Y por último, si me dice el ácido clorhídrico tiene una densidad de 1.36 kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre mililitro, entonces ocuparé esta porque me está dando densidad. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo quedarían despejadas estas fórmulas, depende de los datos que yo quiera obtener. Ok chicos, para la primera quedaría de la siguiente manera. Yo quiero obtener el número de moles, ¿vale? Entonces, el volumen está dividiendo, pasa multiplicando a la molaridad por el volumen, ¿vale? Y esta será mi primera fórmula secundaria basada en esta. Si yo quiero obtener el volumen, quedaría de la siguiente manera, puedo partir de aquí, ¿vale? El volumen es igual, la molaridad está multiplicando, pasa dividiendo, es igual al número de moles entre la molaridad. Y con ello obtengo mi segunda fórmula a base de esta, ¿vale? Entonces, mi problema me dice, determina el número de moles de una sustancia cuya molaridad es de 0.5 y tiene un volumen de 1 litro, ¿vale? Entonces, yo ocuparé esta. Y lo mismo pasa, determina el volumen de una sustancia que tiene 35 moles de ácido clorhídrico en 2 molar, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya tengo esos datos, puedo calcular mi volumen, ¿vale? Ahora vamos con este. Si yo quiero despejar la masa quedaría, todo lo de abajo está dividiendo, pasa multiplicando a la molaridad por el peso molecular por mi volumen de solución. Y sería mi primera fórmula resultante de un despeje en esta. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo quiero obtener el volumen? Pues simplemente esto está multiplicando, pasa dividiendo.
y el volumen es igual a la masa entre la molaridad por el peso molecular. ¿Vale? El peso molecular como tal no puedo yo obtenerlo. ¿Por qué? Porque yo necesito el compuesto para poder saber a quién se refiere. Pero si yo tengo un peso molecular específico, entonces de aquí quienes pasarían dividiendo serían la molaridad y el volumen. Entonces el peso molecular está dado por la masa entre la molaridad por el volumen de solución. Y estas son las fórmulas que yo puedo ocupar como derivadas a esta primera. ¿Vale? Depende de los datos que me esté dando. Si involucra masa, tendremos que utilizar alguna de estas tres. ¿Vale? Si involucra masa pero me pide volumen, ocupo esta. Si me pide masa si me da masa y me pide peso molecular, ocupo esta. Si me pide la masa y me da molaridad, peso molecular y volumen, pues ocupo esta. ¿Vale? Y si no me pide ninguna masa y me pide una molaridad y me da un dato de masa, ocupo la primera. Entonces, vamos con la siguiente. El despeje quedaría, si yo quiero obtener la densidad, entonces la densidad es igual a la molaridad por el peso molecular. Si yo quiero obtener el peso molecular, sería a la densidad, la molaridad está multiplicando, pasa dividiendo, ¿vale? Y estas son todas las fórmulas que yo puedo obtener, ¿vale? Entonces depende de la naturaleza de mi problema, es como yo podré ir ocupando cada una de estas fórmulas, ¿vale? Entonces vamos a proceder a realizar un ejercicio de cada uno para ver cómo es que estaría funcionando cada una de estas fórmulas, ¿vale? Para mi primer problema me dice, yo voy a tener 5 moles en 250 mililitros, ¿vale? Que determina la molaridad de esta sustancia, ¿vale? Entonces, de número de moles yo voy a tener 5 moles y de volumen yo tengo 250 mililitros. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo estar ocupando mililitros. Las unidades que yo tengo con la molaridad es litros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir entre 1000 y me da 0.25 litros. Entonces, una vez que ya tengo los datos, simplemente sustituyo. La molaridad es igual a 5 moles entre 0.25 y esto es igual a 20 mol sobre litro, ¿vale? Mol sobre litro son las unidades que yo voy a tener en la molaridad, o simplemente también puedo expresarlo como 20 molar. Y con esto finalizo mi primer ejercicio utilizando mi primera fórmula, ¿vale? Si en este me hubiera dicho que la concentración era de 20 molar, determina el número de moles, pues simplemente tendría que multiplicar 0.25 por 20 y obtengo el número de moles, ¿vale? De esta manera vamos a poder estar viendo de manera general cómo estar ocupando cada una. Vamos a la utilización de mi segunda fórmula. Ok, chicos, mi siguiente problema me está diciendo, yo tengo 150 gramos de ácido sulfúrico y quiero hacer una sustancia con un volumen de 500 mililitros. ¿Qué molaridad tendrá esta sustancia? Bueno, de aquí yo había dicho que tengo 150 gramos con un volumen de 500 mililitros, ¿vale? Y el peso molecular debo calcularlo del ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para el peso molecular? Ya lo estuvimos viendo en clases anteriores, y es primero poner los elementos que intervienen. Yo tengo 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos, y multiplico por sus correspondientes pesos atómicos, los cuales puedo encontrar en mi tabla periódica. 2, 32 y 64, dando una suma de 98 gramos sobre mol, ¿vale? Y este será el peso molecular que yo voy a tener del ácido sulfúrico. Y me falta convertir los 500 mililitros en litros. Recordemos
que dividimos entre 1000 y ya nos da 0.5 litros. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir en mi fórmula. La masa es de 150 gramos entre el peso molecular, que es de 98, multiplicado por el volumen de solución, que es de 0.5. Y podemos meter estos datos en nuestra calculadora. Entonces será a 150 gramos entre 98 por 0.5 y nos da a 3.06 y podemos utilizar cualquiera de las dos expresiones para poder decir que es molaridad. Mol sobre litro, pues simplemente molar. Y con esto finalizamos nuestro segundo ejercicio. Vamos por el siguiente. Ok chicos, para nuestro último problema nos dice que es una sustancia de ácido sulfúrico cuya densidad es de 1.038 gramos sobre mililitro, ¿vale? 1.038 gramos sobre mililitro, y el peso molecular es del ácido sulfúrico, el cual ya calculamos y es de 98 gramos sobre mol. Entonces, primer paso, recordemos que debemos de tener una unidad en litros y solamente tenemos mililitros. Como la tenemos en la parte de abajo, lo único que debemos de pensar y recordar es que cuando se trate de densidad, si yo quiero convertir mililitros a litros, debo multiplicar esta cantidad por 1000, ¿vale? Al multiplicarla por 1000, simplemente recorro el punto 1, 2 y 3, son los 3 ceros que tiene, entonces sería 1038 gramos sobre litro, ¿vale? Y ya convertimos estos mililitros en litros. Entonces, recordemos que si solo tengo mililitros, divido entre 1000. Pero si tengo a gramos sobre mililitro, debo multiplicar por 1000, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo la densidad en gramos sobre litro, simplemente sustituyo en mi fórmula. La molaridad es igual a 1038 gramos sobre litro entre el peso molecular, que es de 98. Y metemos el dato en nuestra calculadora. 1038 entre 98. Y nos da una molaridad de 10.59. Y recordemos que podemos ocupar cualquiera de nuestras dos formas de unidades. Mol sobre litro o simplemente molar. Y con esto finalizamos nuestro tema de concentración molar. Esto ha sido todo respecto a este tema. Y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo: julioarmando@gtz@gmail.com en nuestro horario de clase.